Hola, mi nombre es Delmides y yo les hablaré del electrobisturí. Primero que todo, una breve definición. Es un equipo electrónico capaz de transformar la energía eléctrica en calor con el fin de coagular, cortar o eliminar el tejido blando, eligiendo para esto corrientes que se desarrollan en frecuencias por encima de los 200 kHz, ya que estas no interfieren en los procesos nerviosos y solo producen calor. El principio en funcionamiento se muestra con la siguiente ecuación, donde la cantidad de calor integrada dependerá de la corriente, el tiempo que transcurre esta, la densidad del conductor, su longitud y el área de la sección transversal. El desarrollo de esta práctica se presenta en tres tipos de efectos: el efecto farádico, el efecto electrolítico y el efecto térmico. En el efecto farádico, las células susceptibles de estimulación fácil, como los nervios y los músculos, se estimulan por corriente eléctrica. Y la estimulación del tejido humano llega al máximo en una corriente alterna aproximada de 100 Hz. A medida que vamos aumentando la frecuencia, va disminuyendo el efecto nocivo. Esto es el efecto farádico. Ahora, el efecto electrolítico. La corriente eléctrica causa en el tejido biológico una corriente de iones. En el caso de la corriente continua, los iones positivos se desplazarían hacia el polo negativo y los iones negativos hacia el polo positivo, sufriendo daño el tejido biológico. Por tanto, la corriente continua no es la apropiada para el uso en cirugía. Sin embargo, si se utiliza corriente alterna con alta frecuencia, como lo vemos en la gráfica, los iones cambian permanentemente su dirección de movimiento, es decir, están oscilando y por lo tanto no causan daño al tejido. Ahora, el efecto térmico. En la punta del instrumento eléctrico monopolar, la intensidad de la corriente es muy alta y se forma un arco luminoso y por tanto se produce un calentamiento muy fuerte. En este lugar se puede cortar y obliterar, es decir, contraer o cerrar. Sin embargo, en la superficie grande del electrodo neutral, la intensidad de corriente y la temperatura son tan bajas que no tienen ningún efecto. Por lo tanto, no hay ningún daño para el paciente. Ok, ahora veremos para qué se usa este procedimiento. Entre los usos podemos destacar la coagulación, desecación, fulguración y el corte. En la primera gráfica observamos la coagulación, el cual es el proceso de llevar la sangre de un estado líquido a un estado gel por medio de la extracción de las proteínas de este. En la segunda gráfica podemos observar la desecación, el cual es extraer la humedad que tiene la célula. En la tercera gráfica podemos observar la fulguración, que es el empleo de destellos de alta frecuencia y elevada tensión, especialmente en el tratamiento de los tumores malignos. Causa una desecación parcial de los tejidos, destruyendo los mismos por medio de arcos eléctricos. La corriente en estos es muy alta, ya que no resulta necesario que el aparato esté en contacto para crear dicho arco destructivo, que posee un área de acción mucho mayor a la de la coagulación. Este efecto se obtiene al aplicar una señal sinusoidal amortiguada. En el corte podemos observar que es el medio empleado para quemar o destruir tejidos con fines curativos. El término cauterización es un término médico usado para describir la quemadura del cuerpo usada para extraer parte de él. En la parte de cortar, aplicando una corriente de alta intensidad, el líquido de las células del tejido se calienta tan rápidamente de manera endógena, es decir, de adentro hacia afuera, que por la presión de vapor producido en las células se rompe la membrana de las mismas. Se aprovecha este efecto para cortar o separar el tejido, produciéndose una constricción de los vasos superficiales, es decir, un encogimiento, tan rápida que la sangre se estanca, o sea que se coagula. En el proceso de coagulación, el tejido se calienta lentamente, opuesto a la del corte. El líquido exterior e interior de la célula se evapora, pero en este caso sin destruir las paredes. El tejido se encoge, sus elementos aptos a coagular se obliteran térmicamente y se consigue cortar la hemorragia, incluso tratándose de vasos mucho más grandes, mediante el uso de una corriente eléctrica relativamente menor a la del anterior y una señal moderadamente amortiguada. Se calienta el tejido lentamente y el líquido exterior e interior de la célula se evapora sin destruir las paredes.
Este efecto escoge el tejido al momento del contacto y se consigue cortar la hemorragia. Bueno, ahora hablaremos de dos técnicas que se usan en este procedimiento, la técnica monopolar y la técnica bipolar. En la técnica monopolar, en la punta del instrumento se presenta un efecto térmico muy fuerte por el aumento de la intensidad de la corriente. En el tejido, alrededor del sector operativo, se puede con ello cortar y coagular. En el tejido más alejado, la intensidad de la corriente es considerablemente menor y la corriente puede irse del cuerpo sin efecto térmico como simple energía eléctrica a través del electrodo neutral. El electrodo neutro, que con un área relativamente grande, se pone en contacto con el cuerpo del paciente, proporcionando de esta forma una trayectoria de retorno a las corrientes de alta frecuencia, con una densidad muy baja, lo que no causará daños en el cuerpo. En la gráfica podemos observar cómo se coloca el electrodo y cómo se coloca el electrodo neutral. Podemos ver cómo fluye la corriente por la pierna del paciente. En la técnica bipolar, que se usa sobre todo en neurocirugía, con ella se puede únicamente coagular. Se trabaja con un electrodo activo de dos pinzas o polos, teniendo ambos en contacto con el campo operativo. La energía eléctrica se conduce hacia la pinza y en las puntas se produce el efecto térmico y con él se puede coagular. No se utiliza electrodo neutro. Ambos electrodos son generalmente del mismo tamaño. Por ejemplo, los terminales de las pinzas donde la corriente fluye localmente desde un extremo al otro extremo. Esta técnica es la más utilizada para coagulación. El electrodo posee dos polos en la forma de pinza, teniendo ambos contactos con la zona operatoria, y en este caso el electrodo activo y el pasivo se encuentran en el mismo instrumento quirúrgico. La corriente se transmite de un polo a otro causando el efecto térmico de coagulación. Cabe recalcar que este es el único efecto que se puede obtener en esta técnica. Esta técnica es ampliamente utilizada en microcirugía y neurocirugía. Seguridad para el paciente. Para la seguridad del paciente deberían tenerse en cuenta los siguientes puntos. Primero, la posición correcta del paciente, el cual debe estar seco y aislado. El paciente no debe tener ningún contacto con objetos que tengan toma de tierra. Ningún contacto debe existir entre la piel del paciente y la piel del médico. Los cables deben ser cortos y sin contacto entre ellos. Tampoco deben estar enrollados. Se debe utilizar siempre la tensión mínima posible y el posicionamiento correcto del electrodo neutro es el más importante en el caso monopolar. Así como el paciente necesita seguridad, el usuario, es decir, el doctor que está manipulando los electrodos, también necesita seguridad. Sin embargo, de vez en cuando se producen descargas eléctricas no deseadas. Si se producen en la mano del cirujano, se denominan penetración eléctrica o quemadura, que se produce entre el arco luminoso y la mano del médico. Ocurre dentro de un periodo muy corto un calentamiento muy fuerte que produce quemaduras en la mano del doctor. La alta temperatura destruye por una parte la capa de látex del guante y por otra puede causar lesiones muy dolorosas en la mano. Traspasos térmicos que se producen sobre todo si se está coagulando con un electrodo monopolar con una pinza. Si esta no está todavía en contacto con el tejido o el electrodo ha sido activado demasiado pronto, la corriente no tiene salida a través del paciente hacia el electrodo neutral. Por tanto, los reflujos de corriente se efectúan a través de la pinza en la mano del cirujano y no a través del paciente. Si la superficie de contacto de la pinza con la mano del cirujano es muy pequeña, la intensidad de la corriente es muy alta y se produce un calor muy fuerte. Se produce el mismo efecto que el deseado en la cirugía de alta frecuencia, pero en el lugar erróneo. La energía térmica es tan alta que se producen traspasos. La capa de látex se fundirá y se formará un poro y que puede producir quemaduras puntuales en la piel de la mano del usuario. El fuerte calentamiento local puede afectar tanto los guantes de látex natural como sintéticos. Los consejos para el usuario podrían ser: controlar el aparato antes de ponerlo en marcha, es decir, evitar los lazos en los cables, asegurar una buena conexión de los electrodos e interruptores, utilizar solamente accesorios de la misma marca que el aparato, utilizar pinzas que estén aisladas,
poner el electrodo activo siempre primero en el tejido para cortar sobre la pinza en el caso de coagular y activarla después. Cambiar de guantes durante las intervenciones que sean largas, debido a que los efectos de las grasas del sudor pueden actuar como conductores en el látex y reducirán el tiempo de resistencia del guante. Las ventajas que poseen estos con respecto al bisturí convencional podría ser evitar las hemorragias, es decir, cuando se realiza el proceso, este mismo sella el tejido. Evita la propagación de gérmenes debido al calor. Protege debido al trato más adecuado al tejido y es mucho más eficiente y rápido. En las desventajas podemos señalar que, como ya sabemos, cualquier equipo eléctrico o electrónico está propenso a las descargas eléctricas del sistema. En general, las complicaciones de la electrocirugía son causadas principalmente por las corrientes estacionarias que transfieren energía de forma no controlada, lo que ocasionaría daños en el sistema. Y para terminar, voy a mostrarles un diagrama de bloques de este sistema. Como podemos observar en el diagrama de bloques, se encuentra el funcionamiento total de este sistema, pero en la técnica bipolar. Como conclusión, podemos decir que el uso del electrobisturí es una cirugía, presenta varias consideraciones, pero también ventajas importantes que no se obtienen al usar un aparato quirúrgico tradicional. En la parte sanitaria se obtienen grandes ventajas, ya que se descarta casi por completo cualquier tipo de transmisión de agentes infecciosos. Se tiene también la capacidad de cortar rápidamente una hemorragia, lo que representa una vital ventaja en las cirugías delicadas. En general, el beneficio obtenido al utilizar este elemento resulta muy superior a las posibles complicaciones relacionadas con su utilización.